8. Vamos a meditar un poco en la palabra de Dios. Daniel capítulo 3, versículo 8 en adelante. ¿Están conmigo allí? Aló. Vamos a leer el texto. Daniel capítulo 3, versículo 8 hasta el versículo 18. Allí está en la proyección para que usted pueda seguir la lectura. Dice así: por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abed-nego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Versículo 13. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, a Mesach y a Abed-nego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-nego, que vosotros no honráis a mis dioses, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adoréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será el que os libre de mis manos? Versículo 16. Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y el versículo 18. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos, ¿qué dice? La estatua que has levantado. Amén y amén. Ahora quiero en esta noche que meditemos un poco acerca del caminar con Dios de estos jóvenes esclavos que estaban allí en Babilonia. Caminar con Dios. Ahora, aquí tenemos unos jóvenes judíos esclavos que estaban en Babilonia, que fueron obligados por decreto a adorar la estatua del rey en Babilonia. Ahora ellos, como el pasaje lo indica, se negaron rotundamente a postrarse ante la estatua que el rey había levantado por orden de sus asesores para que todo el mundo adorara. Ahora, cuando tú caminas con Dios, escúcheme bien, cuando tú caminas con Dios, nunca te postrarás tú ante un Dios falso. La adoración a Dios, el caminar con Dios, te libra a ti de este tipo de cosas. Ahora, ¿qué significa caminar con Dios? Aquí vemos unos jóvenes que caminan con Dios. ¿Qué significa realmente caminar con Dios? Caminar con Dios
en primer lugar, significa conocer a Dios. Nunca tú podrás caminar con Dios si tú no conoces a Dios. Tú eres una persona que conoce a Dios. Dios es conocido por ti. Si tú caminas con Dios, necesitas en primer lugar conocer a Dios. Segundo, si tú conoces a Dios, necesitas estar de acuerdo con Dios. Nadie puede caminar con Dios si está en desacuerdo con Dios. Esa es otra característica de una persona que camina con Dios. Es alguien que está de acuerdo con Dios. Tercero, caminar con Dios es estar en comunicación con Él. Nadie puede caminar con Dios si no se comunica con Dios, si no habla con Dios. Cuarto, una persona que camina con Dios es alguien que depende de Dios. Y número 5, una persona que camina con Dios es una persona que le agrada a Él. Allí le defino lo que significa caminar con Dios. Y aquí hay un grupo de jóvenes, 3 jóvenes babilonios, 3 jóvenes judíos que estaban esclavos en Babilonia, que los vemos caminando con Dios. Ahora escúcheme bien. La primera cosa que yo veo aquí en estos jóvenes es que su caminar con Dios los llevó a no arrodillarse delante de esta estatua. Su caminar con Dios los llevó a que ellos no se arrodillaran delante de esta estatua. El objetivo del enemigo, escúcheme bien, el objetivo del enemigo para ti es que tú te postres ante cualquier cosa que no sea Dios. Ese es el objetivo del enemigo. Cuando tú te postras, te das por vencido ante el problema que estás enfrentando. El enemigo quiere llevarte a que tú te postres ante las adversidades, te postres ante un ídolo, te postres ante cualquier cosa que no sea Dios. Y eso es lo que está haciendo aquí el enemigo con estos jóvenes. El enemigo quiere llevarlos a que estos 3 jóvenes que caminan con Dios se postren ante un ídolo que ha sido levantado en Babilonia. Pero escuche bien, Satanás quiere verte de rodillas a ti delante de ídolos, delante de los problemas, pero no delante de Dios. Y quiero decirte algo. Satanás al mismo Jesús le pidió que se postrara delante de él. Satanás tiene esta intención de llevar al hombre a que se arrodille y se postre ante una estatua, ante un ídolo, ante una circunstancia, ante una adversidad, ante una situación. Pero nunca el enemigo te dirá que tú te arrodilles y te postres delante de Dios. Ahora escúcheme bien, tú necesitas aprender esto en la vida. Solamente delante de Dios te puedes postrar, pero delante de las adversidades tú tienes que estar de pie. Delante de Dios tienes que postrarte. Delante de Dios hay que estar de rodillas. Ante el único que nos podemos postrar es ante Dios. Nunca ante un ídolo falso, pero ante los ídolos, ante las adversidades de la vida, ante los problemas, ante las circunstancias, siempre tenemos que estar de pie. Al enemigo nunca podemos mostrarle nuestras debilidades. A las adversidades nunca tenemos que mostrarles nuestras debilidades. Delante de Dios podemos llorar, hermanos queridos, pero delante del enemigo tenemos que gritar de gozo. Delante de nuestro Dios, tú y yo somos un cordero, pero delante del enemigo somos un león. Delante de Dios, yo no me rindo, pero delante del enemigo, delante de Dios yo me rindo, pero delante del enemigo siempre gritamos que nunca nos daremos por vencidos.
No te postres ante las adversidades. El enemigo quiere hacer eso contigo. No te postres ante un ídolo. El enemigo quiere hacer eso contigo. No te postres ante una necesidad. No te rindas ante el enemigo. Solo ante Dios tenemos que rendirnos. Nabucodonosor quiere verte de rodillas a ti, como quiso ver a estos tres jóvenes. El rey de Babilonia quiere verte a ti de rodillas, adorando sus dioses, adorando sus falsedades. Pero quiero que sepas una cosa: solo Dios es merecedor de nuestra postración y de nuestro caminar de rodillas. Ante las adversidades siempre tenemos que estar de pie. Ante las situaciones de la vida siempre tenemos que estar de pie. Dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2, versículos 10 y 11. Vamos a leer este texto, sin perder allí el texto que tenemos en esta noche. Entonces, el enemigo quiere que tú te rindas y te postres ante las adversidades, ante los ídolos. Mire lo que dice Filipenses capítulo 2, versículos 10 y 11. Para que en el nombre de Jesús, ¿qué dice? Se doble toda rodilla de los que están ¿dónde? En los cielos, en la tierra, debajo de la tierra. Y el versículo 11, mire lo que dice. Y toda lengua confiese que Jesucristo es ¿qué? El Señor, para gloria de ¿qué, hermanos? De Dios Padre. Entonces, mire lo que dice aquí el mismo texto bíblico. El único ante el cual usted y yo debemos arrodillarnos y postrarnos es ante el Señor Jesucristo, porque Él está sentado en su trono de gloria. Nunca te rindas ante un hombre. Nunca te rindas ante una adversidad. Nunca te postres ante una adversidad. Así te obliguen por ley. Aquí hay una ley que está obligando a que estos tres jóvenes se rindan y se postren y adoren una estatua. Hermanos queridos, cuando tú caminas con Dios, tú sabrás distinguir, sabrás entender que solamente ante Jesucristo tú te puedes postrar y te puedes arrodillar, porque solo Él merece nuestra adoración y nuestra alabanza. Y cuando las adversidades vengan, solamente estarás de pies. Y cuando el enemigo quiera humillarte y doblegarte como quiso hacer con estos jóvenes, tú gritarás que en Cristo tienes la victoria. ¿Estás conmigo? Entonces, caminar con Dios significa que nunca te postrarás ante el enemigo. Una persona que camina con Dios nunca se postrará ante el enemigo ni ante las adversidades. Ante Dios si nos rendimos, ante Dios nos postramos, ante Dios nos arrodillamos, porque de Él viene nuestra bendición. Amén y amén. Segundo pensamiento. El versículo 16 de Daniel capítulo 3, versículo 16. Otro significado de caminar con Dios. El que camina con Dios nunca se postra ante las adversidades. En segundo lugar, cuando tú caminas con Dios, Dios pelea tus batallas. Mire lo que dice este texto. Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor. Mire lo que le respondieron, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Ahora, ¿por qué estos jóvenes dicen esto? Porque han sido inquiridos por el rey y le dicen: señores, ¿es verdad que ustedes no se han postrado ante mi Dios? ¿No se han postrado ante la imagen? ¿Es verdad? Y ellos le dicen, Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Pero mire el versículo que sigue. Versículo 17. He aquí nuestro Dios
a quien servimos puede librarnos, ¿qué dice? Del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Escúcheme, por favor, escúcheme, porque esto le bendecirá a usted. No solamente cuando tú caminas con Dios, tú eres un hombre que siempre está de pie ante las adversidades y rendido ante Dios. Cuando tú caminas con Dios, siempre vas a estar de pie ante el enemigo, ante las adversidades, ante las necesidades, ante cualquier circunstancia de la vida, y solamente te rindes y te arrodillas delante de Dios. Pero en segundo lugar, cuando tú caminas con Dios, Dios pelea todas tus batallas. Dios pelea todas tus batallas. Tú no vas a tener que pelear con nadie. Cuando tú eres un hombre y una mujer que camina con Dios, en intimidad con Dios, como estos jóvenes, mire lo que ellos dicen: no necesitamos responderte a esta pregunta que nos estás haciendo. El Dios a quien servimos, con el cual caminamos, nos va a librar del horno de fuego con el cual tú nos estás amenazando, y es más, nos librará de tu mano, oh Rey. Hay una garantía maravillosa para aquel que camina con Dios, y es que Dios pelea nuestras batallas. Dios se encarga de nuestros enemigos. Él los quebranta. Él los quebranta. Tú no tendrás que pelear con nadie. No necesitamos defendernos a nosotros mismos. Dios nos defenderá de nuestros enemigos. Dios se encarga de ellos. Yo no tengo que hacer nada con mis enemigos, porque yo tengo una actitud de caminar con Dios. En otras palabras, hermanos queridos, no necesitamos ni hablar con el enemigo, solamente caminar con Dios, poner nuestra atención, poner nuestro enfoque en la persona de Jesús, y no necesitamos defendernos, porque Dios defiende. Dios quebranta a los enemigos de aquellos que caminan con Dios permanentemente. Qué bendición tan linda esta, man. Camina con Dios. Aprende a caminar permanentemente con Dios, y vas a ver que Él se encarga de aquellos que planean contra ti, de aquellos que planean contra tus hijos, que planean contra tu economía, que planean contra tu salud. Dios se encargará de quebrantar esos enemigos espirituales que a veces tú y yo no los vemos, pero podemos percibir sus efectos en la vida diaria. Caminar con Dios nos lleva a que Él quebrante nuestros enemigos. Estos jóvenes, qué confianza tan tremenda que tenían. Ellos no tenían ni temor de este rey que les estaba amenazando. Sencillamente ellos, con una certeza delante del rey que tenía el poder sobre su vida, ellos le dicen: mira, no te vamos a responder. Sencillamente el Dios a quien servimos, el Dios a quien servimos, el Dios con el cual caminamos, Él nos va a librar de las amenazas que tú estás declarando sobre nosotros, de meternos en el horno de fuego, y en segundo lugar nos va a librar de tu propia mano. Caminar con Dios me garantiza que mis enemigos estarán derrotados para siempre. Pero no solamente Dios derrota a mis enemigos. En tercer lugar, mire el versículo 17 una vez más. El versículo 17, mire lo que dice: he aquí nuestro Dios, a quien servimos. Repita esa palabra. La que sigue. Puede. ¿Cuántos saben que Dios puede? Hermanos queridos,
Cuando tú caminas con Dios, tú sabes que Él puede hacerlo por ti. Ellos dicen, el Dios al cual nosotros servimos, puede. Qué lindo esto, hermano, qué lindo. Recuerda, por donde quiera que vayas, que Dios puede hacerlo. Dios puede hacerlo. Dios derrotó a Faraón en el desierto. Dios derrotó a los enemigos del pueblo de Israel, hermanos. Dios derrotó a los enemigos de Gedeón. Dios derrotó a los enemigos del pueblo de Dios en el desierto. Él puede, recuerda eso. Dios puede. Si tú caminas con Dios, tú tienes la certeza de que Él puede hacerlo por ti. Tus enemigos nunca se levantarán ni te harán daño, porque Dios está de tu lado y Él puede derrotarlos. Por eso es importante caminar con Dios, porque tú tienes la certeza que Dios puede librarte del horno de fuego, de la enfermedad, de la necesidad, de cualquier circunstancia que tú estés enfrentando. Tú sabes que Él puede, porque caminas con Él. Y finalmente, cuando tú caminas con Dios, tú tienes una fe inquebrantable. Mira el versículo 18. Me gusta este versículo final. El que camina con Dios tiene una fe inquebrantable. Mire esto. Y si no, mire lo que dicen estos jóvenes: sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. No serviremos a tus dioses. Y ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Sabe qué representaba esta respuesta al rey? Inmediatamente al horno de fuego. Y fueron echados al horno de fuego. Fueron echados. La respuesta no se tardó, hermanos queridos. No se tardó la respuesta. Pero hay una fe inquebrantable de estos jóvenes. Ese es el fruto de su caminar con Dios. Solamente una persona que camina con Dios puede retar al rey del imperio. Puede retar al enemigo de esta manera. Dice, el Dios al cual servimos nos impide, no vamos a adorar tu imagen, no vamos a postrarnos ante tu imagen, porque el Dios al cual servimos nos librará de tu mano. Una fe inquebrantable. Necesitamos, hermanos queridos, que nuestra fe se levante, sea sólida. Una fe inquebrantable ante las adversidades de la vida, y sirvamos al Señor, caminemos con Él. El problema de muchos cristianos es mire, este es el problema. El caminar de muchos cristianos se interrumpe cuando las bendiciones se interrumpen. Hay gente interesada en esto. Qué lindo que tú aprendas a servir a Dios, a caminar con Dios. No importa si las cosas no están bien. Si tu economía no está bien, camina con Dios. Si las cosas no están bien en tu vida, camina con Dios. No interrumpas tu caminar con Dios. Tenga un caminar con Dios consistente en la vida. No importa cuál sea la situación que estés viviendo, pero aprende a caminar con Dios en las buenas y en las malas. No interrumpas ese caminar con el Señor. Mantenga, estos jóvenes están esclavos y están caminando con Dios. No están en la casa, no están en la finca, no están en un picnic, están en la esclavitud, están en Babilonia, son siervos allí. Pero ellos están caminando con Dios en Babilonia. Tienen una profunda intimidad con Dios. Y mire la recompensa que estos jóvenes tienen. Fueron echados al horno por retar al rey. Los echaron al horno de fuego.
pero la fe de ellos inquebrantable, y Dios honró la fe de estos jóvenes. Usted sabe qué pasó. La Biblia dice que en primer lugar, mire el primer milagro que pasó allí. Los jóvenes fueron echados al lago, al horno de fuego, que fue calentado 7 veces más. Y las personas que echaron estos jóvenes al horno murieron insofacto allí, inmediatamente murieron. Y luego el rey y todos los testigos empiezan a ver que allí no habían 3, sino habían 4. Jesús estaba allí en medio de ellos. Hermanos, ¿cuál es la clave de esta historia? Caminar con Dios. Caminar con Dios. Camina con Dios, aprende a caminar con Dios. Fortalece tu caminar con Dios. Intensifica tu caminar con Dios. Avanza en tu caminar con Dios y vas a ver cómo el Señor empieza a hacer cosas maravillosas. Tú no vas a tener que hacer tantas maromas en la vida, sino que vas a ver resultados en tu vida sencillamente porque has aprendido a caminar con Dios. Y caminar con Dios tiene que ver con conocerle, tiene que ver con obedecerle, tiene que ver con servirle, tiene que ver con estudiar la palabra. Conoce a Dios para que aprendas a caminar con Él. Es una bendición caminar con Dios. Todos necesitamos aprender a caminar con Dios. Y cuando tú aprendes esta verdad de caminar con Dios, siempre te mantienes en pie ante cualquier adversidad de la vida. Y solamente te rindes y te postres ante el Señor Jesucristo, que está sentado en el trono. Señor, te damos gracias en esta noche. Levante las manos allí donde está, por unos minutos. Levante esas manos. Dígale: Señor Jesús, me rindo a ti. Me rindo a ti. Me rindo a ti, Jesús. Tome unos momentos para rendir su corazón al Señor. Rinda su corazón. Dígale: Jesús, yo quiero aprender a caminar contigo. Yo quiero ser un hombre, una mujer que camina de rodillas delante de ti, pero de pie ante las adversidades y ante los enemigos. Ningún enemigo, Señor, podrá quebrantarme si camino en comunión contigo. Ningún enemigo podrá vencerme, Señor. Ninguna adversidad podrá doblegarme si camino contigo, Señor. Ninguna enfermedad podrá doblegar mi vida si aprendo a caminar contigo. Espíritu Santo, ayúdame a fortalecer mi intimidad con Dios. Abre mis ojos, mi entendimiento para caminar contigo, así como Enoc caminó contigo, así como Abraham caminó contigo, así como Adán caminó contigo. En el nombre de Jesús, quita los obstáculos que me impiden caminar contigo. Quita los obstáculos, los argumentos, los estorbos, Señor, que me impiden caminar contigo. En el nombre de Jesús. Señor, quebranta a mis enemigos. En el nombre de Jesús, quebranta a los saqueadores, los debilitadores. Haga el compromiso allí de todos los días encontrarse con Dios. Ríndase allí. Señor Jesús,
Me postro ante ti en esta noche. Me postro ante ti. Quita esta carga que está sobre mí. Percibo en mi corazón que hay gente que tiene carga. Dígale: Señor, quita esta carga. Esto que me quiere doblegar. Esta presión que me quiere doblegar. En el nombre de Jesús. Me levanto ante las adversidades. Me levanto ante mis enemigos. Me levanto y me pongo en pie ante las necesidades. Me levanto y declaro que tú eres mi victoria, Señor. Me levanto ante toda necesidad y declaro que Cristo es mi proveedor. Me levanto en fe ante mis saqueadores y los reprendo en el nombre de Jesús. Levántese allí. En el nombre de Jesús, recobre fuerzas. Dígale: Padre, tú me fortaleces ante mis enemigos. Tú me mantienes en pie ante las adversidades. Señor, las rodillas endebles sean fortalecidas. Los brazos caídos sean fortalecidos. Fortalece a tu pueblo. Levántalo como un pueblo valiente, esforzado, dinámico, Señor. Las fuerzas del Espíritu, las fuerzas de Jesús fluyan sobre cada uno de tus hijos en esta noche. Gracias, Espíritu Santo. Tú nos haces valientes. Levante esas manos, diga al Espíritu de Dios: ministrame. Ministrame tu poder. Ministrame tu poder. Tu poder me cubre en esta noche. Tu poder me cubre, me reviste, me llena de fuerzas. El Espíritu de Dios me llena de fuerza en esta hora, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Recobre ánimo, recobre fuerzas en esta noche. En el nombre de Jesús, recobre fuerzas, recobre fuerza. Esos músculos, esos tendones, esa alma, ese espíritu, reciban fuerzas, fuerzas de Dios en el nombre de Jesús. Señor, gracias por tu presencia que nos hace victoriosos. En el nombre de Jesús, dígale: Señor, tú me das victoria sobre todo horno de fuego. Tú me das victoria sobre todo horno de fuego, sobre toda amenaza. Diga: sobre toda amenaza, tú me das la victoria. Si estás amenazado en el trabajo, en algún lugar, en el nombre de Jesús, se ha sentido que el enemigo se ha levantado contra ti, diga: yo reprendo toda obra del enemigo. Reprendo toda amenaza del enemigo contra mi estabilidad, contra mi tranquilidad, contra mi paz, contra la bendición de Dios. Yo reprendo toda obra del enemigo que se levanta contra mi casa, contra mi familia, contra mis hijos, contra mi matrimonio, contra mi hogar. Yo reprendo toda obra del enemigo, toda amenaza de Nabucodonosor. La reprendo en el nombre de Jesús y declaro la paz sobre mi hogar, la paz sobre mis hijos, la paz de Dios sobre mi familia, en el nombre de Jesús. Si hay amenaza de enfermedad sobre tu vida, reprenda eso. Reprende en el nombre de Jesús. Me declaro sano.